comenzar esta tertulia de lunes 10 de enero de 2022. Voy con los saludos. Miguel Bresner, ¿cómo estás, Miguel? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Todo muy bien, por suerte. Martín Bueno. ¿Cómo andas, Buen día, Martín? Romina. Buen día a todos. ¿Todo tranquilo? ¿De vuelta al ruedo, no? ¿Estás trabajando de vuelta? De vuelta a la oficina. Estamos aquí, sí. ¿Sos de los que retomó hoy? Retomé, sí, vine ayer, retomé hoy. Y bueno, acá guardándome un poco, porque aparte vengo del epicentro de un lugar donde tiene todo el mundo COVID, así que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Bueno, otra que está ahí como guardada, pero para zafar y que no le pase nada en vacaciones, me parece que es Ana Laura, ¿no? Ana Laura Pérez, ¿cómo andas, Ana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, me voy de licencia la semana que viene, entonces estoy saliendo poco, digamos. Sí, preservando ahí todo, evitando todo contacto innecesario, ¿no? Y bueno, y ahí habrá que esquivar, entonces Ana es de las que está esquivando. A otra que veo ya retomando la actividad, me parece es Fernanda Sfer. ¿Cómo anda, Fernanda? ¿Todo bien? Romina, compañeros, ¿todo bien? No 100%, pero ya la semana que viene ya me tienen por ahí. Te veía. A medias tintas. ¿Pero te seguís afuera o ya estás en Montevideo? No, sigo afuera. Está. Era que no veía tanto look playero. Está bien, me parece perfecto. Entonces, sos a la que tenemos que envidiar entonces hoy todavía. A ver si escuchan los pajaritos. Hoy los programé para que fuera más tarde, ya terminando el año tan temprano. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para hoy. Dirigentes del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente y agremiaciones de jueces, fiscales, funcionarios judiciales y defensores de oficio criticaron recientemente las declaraciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Recordemos, hablando en un espacio de Twitter de militantes de la coalición de gobierno el 28 de diciembre pasado, la legisladora expresó, entre otras cosas, que el Poder Judicial está infiltrado por la izquierda y que la universidad fue una usina de adoctrinamiento, según consignó el jueves el semanario Búsqueda. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, opinó, por ejemplo, en un mensaje que difundió por WhatsApp, que denunciar sin fundamentos la infiltración del Poder Judicial por parte de la izquierda es, además de un despropósito, un intento de injerencia en la autonomía de los poderes del Estado. Un bombardeo sistemático a la credibilidad de las instituciones requiere un llamado firme y contundente a la prudencia, y en eso también tiene que contribuir el Partido Nacional, declaró Pereira. En la coalición de gobierno también hubo algunas críticas. El diputado colorado Conrado Rodríguez aseguró que no comparte las declaraciones de Graciela Bianchi porque, según dijo, el valor de la justicia es algo que hay que defender a ultranza y además porque no tiene indicios de que haya una infiltración en ese poder estatal. En tanto, el ministro de Trabajo y presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió en Twitter: total apoyo y confianza en el Poder Judicial y sus magistrados son una garantía del sistema democrático republicano de nuestro país. Por su parte, también salieron al cruce, entre otros, la Asociación de Magistrados del Uruguay, que emitió un comunicado en el que destacó el compromiso de los jueces y las juezas del Uruguay con los principios del debido proceso, independencia e imparcialidad. La Asociación de Funcionarios Judiciales, que calificó de extrema gravedad e instó a Bianchi a realizar la denuncia correspondiente si existe la posibilidad de un hecho delictivo, y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, que manifestó su total rechazo a esas declaraciones y añadió que las afirmaciones de Bianchi no tienen ningún fundamento de hecho. Mientras tanto, algunos militantes del Partido Nacional recordaron las críticas que en su momento hizo el presidente José Mujica a la justicia mientras ocupaba ese cargo, como forma de relativizar la gravedad de los dichos de Bianchi. Bueno, ¿cómo vieron este episodio que marcó los últimos días de la semana pasada? Se continuó discutiendo en el fin de semana. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué gravedad le otorgan en primer lugar a este tipo de apreciaciones? ¿Con quién arrancamos? A ver. ¿Ninguno quiere empezar? Arranco. Martín pide la palabra. No, Dale. se le está dando la derecha a los abogados, a ver si Bien. A ver, no, gravedad ninguna. O sea, realmente, yo no, en particular no le otorgo ningún tipo de gravedad a lo que diga Graciela Bianchi. En ningún momento es posible que le otorgue gravedad. Bien. Sí, me parece que está bueno el episodio para decir dos cosas. ¿Tá? Primero, Bianchi es la representante de una forma de hacer política que yo la puedo catalogar como
La estridencia, ¿tá? Es siempre muy estridente, siempre muy espectacular y es siempre absolutamente superficial, ¿tá? Es su forma de hacer política, tiene derecho a hacerlo, ¿tá? Creo que es una forma de hacer política que la desprestigia a ella personalmente, creo que es una acumulación de desprestigio constante, porque básicamente no hace ningún aporte, nunca hay un aporte concreto, hay una estridencia muy grande y superficial, son las dos cosas, ¿tá? Y no le doy más gravedad que eso y lo califico como algo que realmente no está bueno, o sea, para la política, pero bueno, siempre en tantos diputados y en tantos senadores es natural que haya algún personaje político de estas características. ¿Bien? Dicho esto, y yendo al fondo, digo, sí me parece que igual vale la pena rechazar algunas cosas en concreto, por las dudas. ¿Bien? Entonces, Bianchi, y ella dice, aparte ella en algún momento se pone como representante de más gente, ¿ah? O sea que parecería que no solo ella la que hable, habla de tres cosas: de la Universidad de la República, que es un centro de adoctrinamiento. ¿Ah? Ustedes me habrán a mí opinar, por ejemplo, sobre la FEU, de las maneras más drásticas y horribles he dicho cosas de la FEU. Ahora, yo soy estudiante de la Universidad de la República, soy docente en algunos cursos en la Universidad de la República y puedo aseverar que no es un centro de adoctrinamiento, sino hay cientos de profesores que no podrían dar clase. Yo tuve profesores, me acuerdo, pero que claramente no eran de izquierda. Yo no soy naturalmente de izquierda y doy clases. Quien coordina el posgrado en el que doy clase es alguien notoriamente muy de izquierda, ¿ah? Y tienen profesores que no... O sea, es un disparate decir eso de la Universidad de la República y es falso. Es absolutamente falso. Que haya algunos problemas, algunas cosas, podrá haber. Modelar claramente no es un centro de adoctrinamiento y cualquier persona que esté allí lo puede saber. Dijo una cosa que para mí fue la más grave y que no salió en los medios, o por lo menos no salió tan destacado, que es: el problema es que los mandos medios del Estado no son nuestros. O sea, eso es realmente muy grave. O sea, ¿qué pretende? ¿Un Estado donde el burócrata no es un burócrata profesional? ¿Qué es lo que tiene que suceder? En el Estado tiene que estar la tarea del burócrata, que es una tarea profesional. No tiene que ser de un partido político o del otro. No es que ella pretende que eso que ella dice que existe no siga siendo así. Lo que pretende es que sean de su partido político. Eso es muy grave. Es realmente muy grave, porque tienen una concepción del Estado que es antirrepublicana. ¿Ah? Y creo que hay que decirlo. Y sobre el Poder Judicial, si les parece, me refiero en la próxima intervención. Dale, perfecto. A ver, sobre estos puntos que mencionó Martín. Si quieren levanto el guante como abogada. Sí, a ver, dale. Como Ana. reciente abogada, además estudiante de la UDELAR, yo me recibí hace un año y creo que nadie tiene dudas de mi afiliación política en ese sentido. Yo quería leer bien cortito el artículo 1 de la Ley Orgánica de la UDELAR, porque también esto nos forma y nos define, ¿no?, como profesionales, que dice que entre sus fines se cuenta con defender la forma democrático-republicana de gobierno, cuestión que atañe especialmente a nuestra Facultad de Derecho. Nosotros los abogados, no sé si me están escuchando. Sí, perfecto. ¿Sí? Nosotros los abogados que estamos en pleno contacto con el Poder Judicial, porque en estos días escuchamos que se decía, bueno, y que entonces no se puede cuestionar a las instituciones. Y claro que se puede cuestionar a las instituciones, porque las instituciones son perfectibles. De hecho, sería lo más dogmático del mundo no poder cuestionar, y si algo que a mí me da alergia son los dogmas. Yo muchas veces me he quejado, por ejemplo, por el centralismo del Poder Judicial. Creo que las decisiones muchas veces tienen que ser mucho más ágiles de lo que son. Ahora, eso es cuestionar una forma de funcionamiento. Yo creo que en este caso nosotros estuvimos frente no a un cuestionamiento, sino a una denuncia. Que entiendo una denuncia que, de ser verdad, es gravísima. Cuando hablamos de infiltraciones, yo me pregunto, ¿de qué infiltraciones, de qué tipo de infiltraciones estamos hablando?
¿Qué hablamos? ¿De jueces que son afines, en este caso, según lo que ella indicaba, el Frente Amplio? ¿O de militantes políticos infiltrados en el Poder Judicial? Creo que no queda claro, es el gran problema de las generalizaciones de qué se está hablando. Yo quiero creer que la senadora está esperando que pase la feria judicial para presentar las pruebas de tan grave acusación. Porque si esto es verdad y se constata, yo me imagino que la senadora no va a hacer una acusación de este talante si no tiene pruebas, ¿no? Yo sí creo que es grave, en el caso de que esto fuera verdad, es grave, es gravísimo decir que el Poder Judicial está infiltrado, porque es una de las bases del Estado de Derecho, ni que hablar. Por último, Romina, cuando tú decías, que se relativizaba la importancia o la gravedad de estos dichos en relación a que los había dicho en sentido similar antes José Mujica cuando era presidente de la República. Bueno, yo creo que justamente lo que nos tiene que destacar es la coherencia. Yo en esto creo que resistir archivo, sin duda, de haber sido una crítica a ultranza de este tipo de declaraciones, porque yo el Estado de Derecho lo defiendo siempre. Sea quien sea que yo entienda que lo esté vulnerando, a mí no me importan las banderas políticas a la hora de defender el Estado de Derecho, porque soy una republicana y mi formación profesional también así me lo determina. ¿Quién sigue, Ana o Miguel? Dale, Miguel, ¿qué estás pidiendo? Sigo. Ah, bueno. No, sí, Ana. Dale vos, Ana. Dale que te cede, dale. No, a ver, en primer lugar, a mí me parece que es importante decir qué barato le sale decir cualquier cosa a los políticos, ¿no? O sea, qué barato es decir cualquier cosa sin pruebas, sin elementos, sin evidencia, sin nada. Digamos que Graciela Bianchi es el extremo, la cara más exagerada de un fenómeno bastante más grande, ojalá fuera solo Graciela Bianchi, que es decir cosas que no son ciertas y dejarlas flotando en el aire sin evidencia, sin pruebas, sin ningún tipo de sustento de ninguna clase, que es un fenómeno que siempre se dio en política. Yo soy de las que resiste esta cosa de que antes no pasaba, yo creo que sí pasaba, pero ahora tiene un tamaño debido a un montón de fenómenos que tienen que ver con la tecnología, las redes sociales, la velocidad de las comunicaciones, etcétera, que me parece que al revés, debería llamar a responsabilidad. O sea, yo la vi durante el fin de semana a la senadora mostrar lo que ella consideraba eventualmente pruebas de esa afirmación, y la verdad es que no constituyan pruebas desde el punto de vista judicial, no constituyen pruebas de ninguna clase. O sea, son recortes random de diarios mezclados con el nombramiento de un periodista para hacer una asesoría en la fiscalía, montones de cosas que no tienen nada que ver con nada. O sea, que por momentos uno puede caer, y a mí en eso me hace acordar a Trump, ¿no? O sea, porque por momentos uno puede caer en esa idea de pensar que la senadora de verdad cree algunas de estas cosas y se autoconvence, y entonces tiene una dificultad para entender qué es prueba y qué no es prueba. Yo soy una convencida de que no, de que es por gusto, o sea, de que no es que ella no se da cuenta que eso no constituye prueba. Yo la considero una persona muy inteligente, a la senadora. Entonces, es parte de su juego. Y más allá de ella, a mí lo que me parece, y me parece que eso es un tema interesante, es, más allá de eso también, me parece que es importante que los líderes de los partidos y de las coaliciones marquen la cancha sobre dónde están los límites de lo que se puede decir y lo que no se puede decir y qué elementos hay que tener. Y eso yo no lo vi, como no lo vi otras veces en otros casos de otros partidos, ¿no? Yo creo que Mujica es un buen ejemplo. De hecho, esta semana, no reviste el mismo tamaño de gravedad, pero sí me parece que se relaciona en cuanto a esta cosa de hacer afirmaciones sin elementos. Dijo que estaba en contra de la vacunación a turistas porque todavía quedaban muchos viejos sin vacunar. ¿De dónde sale esa afirmación? ¿Cuántos viejos? ¿A qué viejos se refiere? ¿Por qué dice que hay viejos sin vacunar? En realidad, yo creo que el Uruguay tiene un problema en general con eso, ¿no? O sea, la falta de evidencia empírica, ¿no? Y
inventamos incluso porcentajes, lo cual es increíble, ¿no? O sea, la gente dice 80%, y ese 80% es random. Me parece que hay que empezar a cuidar un poco, que hay ciertas cosas que no se dicen porque a uno le parecen. Que para decir determinadas cosas, y si uno es político, y si uno es senador de la República, y si uno es el tercero en la línea de sucesión de la presidencia de la República, tiene que ser más cuidadoso con el tipo de afirmaciones que hace en determinados entornos. No sé, capaz que en un asado puede decir determinadas cosas, pero un espacio de Twitter no es un asado, porque también a veces se dan esas confusiones de creer que es un ámbito privado, y eso está lejos de ser un ámbito privado, entra cualquiera y cualquiera escucha. Entonces me parece que eso, que hay que más allá del caso extremo y realmente preocupante de la senadora, que además es eso, también es un caso exagerado de un tipo coincido con Martín, de una forma de hacer política, ¿no? Siempre en todos los partidos hubo personajes que se dedicaron a llevar las cosas a un extremo, ¿no? O sea, a decir determinadas cosas que el resto no decían, y ocuparon ese espacio. El caso de Graciela Bianchi es como un caso sumamente extremo, que tiene ese condimento, ¿no? Como el exfumador, que es como más intenso para que no fumes. Haber estado en la vereda de enfrente la vuelve más intensa, creo, en algunas cosas. Entonces, me parece que sí, pero que está lejos, a eso voy, de ser Graciela Bianchi el único caso de este tipo de cosas. Me parece que es el más extremo, pero me preocupa trabajar como más en general, en que no está bueno decir cosas de las que uno no tiene pruebas, ¿no? Miguel. A ver, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ana, algunas cosas las que dice Martín, pero vamos a ser claros, ella es coherente consigo mismo en que desde el primer día hace este tipo de afirmaciones. Las hizo sobre los idiotas informáticos de Ceibal, las hizo sobre Nisman, las hizo cada vez, y todo el mundo le sale a aplaudir de una manera indirecta, porque nadie le cobra la cuenta de seguir diciéndolas. Bien o mal, es la primera senadora hoy por alguna renuncia o lo que fuera, pero el día que armaron la lista estaba claro que cuando el Partido Nacional sí ganaba, ella iba a estar en el tercer lugar de mando. O sea que a mí de ella no me sorprende, porque es su estrategia. Gracias a Ana Laura por el libro de Canaré, que está muy bien descrito en el libro de Canaré, que el personaje que solo dice cosas para generar ruido, para generar conflicto, para llevar a polarización, llevar a extrema derecha, que es muy fácil, que la gente lo repita. Eso me parece que es dentro de la coherencia. Me duele que el sistema político uruguayo deje pasar cosas tan graves. Entiendo de que los políticos muchas veces dicen cosas sin fundamento, pero esta es bastante más grave, porque si lo analizamos fríamente, decir que el Poder Judicial está infiltrado y que la universidad está adoctrinada, son dos instituciones muy fuertes de Uruguay, que es parte del desgaste o del serrucho o del fenómeno populista de derecha, de que todo está mal y todo hay que destruir. También hay una frustración clara de decir que íbamos a ir todos en presos, lo que tuvimos en el gobierno anterior, y como no lo puede lograr, la culpa la tiene la justicia, ¿tá? Nadie preguntó que quizás alguna de las denuncias no tenían sentido. Pero a mí, el otro aspecto que me preocupa, y me preocupa mucho, es que el periodismo, ¿por qué no le pregunta al presidente? ¿Por qué no le pregunta al presidente del Partido Nacional o al secretario de la presidencia, a los líderes del Partido Nacional, qué opinan de esto? Porque a mí no me cabe la menor duda que no opinan que esto es así. Podemos esperar, como dice Fernanda, a que haga la denuncia, tomemos una silla para esperar, porque no va a pasar nada con esto, no va a haber una denuncia ante la justicia con pruebas ni con nada de esto. Ahora, ¿por qué la prensa deja pasar oportunidad de preguntar esto? No es un tema para preguntar, no es un tema para preguntarle a una cantidad de gente, al líder del Partido Colorado, al secretario general, a una cantidad de gente, ¿qué opina de esto? Por lo menos que el sistema democrático defienda una cantidad de cosas que ya en el pasado, por no estar todos de acuerdo en defenderla, se fueron erosionando y cayendo. Y yo creo que ahí, o sea, no es que hay que tomarlo a la ligera, porque es grave,
estos cuestionamientos, hacer creer a todo el mundo que ahora todos los jueces son infiltrados y todo esto, es realmente pesado y creo que a nivel de deterioro de las democracias o de cosas que han pasado en la región y en otros países, hay que ser cuidadoso. Y a mí me gustaría un rol mucho más activo de la prensa, inquiriendo, preguntando, digamos, hinchando a que la gente se manifieste. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ante la primera, o sea, cada uno, y esta no es la primera vez que pasa con ella, yo me acuerdo con el caso Nisman, me acuerdo con otros, entonces, pero nunca, es como que la prensa le tiene un poco de miedo a caer que le peguen a ella, entonces le dejan pasar y lo cuentan como una anécdota. ¿Quién sigue? Martín, ¿querés seguir vos? Sí, dos apuntes. A mí me parece realmente bastante grave que se compre el discurso, ¿tá? Y que haya gente que lo empiece a adquirir como algo normal, sobre todo mucha gente joven, que uno a veces ve, en el tema de que creen esa frase de los mandos medios no son nuestros. O sea, me parece muy grave creyendo que un buen Estado y una buena política pública se hace con filiaciones políticas directas. O sea, yo tengo que ser de tu partido para que funcione. Eso a mí me parece gravísimo y eso es algo que yo creo que en ciertos ámbitos y en ciertos sectores políticos se está avanzando. No podemos hacer más, ¿tá? Porque, bueno, me acuerdo en Cabildo Abierto, lo han dicho expresamente, no me acuerdo quién, creo que fue la ministra, ¿no? De Cabildo Abierto, que lo había dicho expresamente, como que tenía que meter más gente de ellos, y eso me parece realmente grave, ¿tá? Porque el Estado uruguayo ya tiene muchos problemas de mandos medios que no son de nadie, son de ellos mismos y, como ustedes ya saben, en mi opinión, producen bastante poco, como para todavía no poner el foco donde no está el problema. Bien, eso me parece muy grave. Y sobre el Poder Judicial, yo creo que el Poder Judicial en Uruguay tiene muchos problemas, muchísimos problemas. Creo que nosotros sobrevaloramos al Poder Judicial de una manera enorme, porque aparecemos en los rankings allá espectacular, pero los problemas que tiene el Poder Judicial no tienen nada que ver con lo que dice Graciela Bianchi y toda esta parafernaria de, digamos, de estridencia sin contenido. Para mí, sin ningún tipo de contenido. Acá no hay una infiltración del Poder Judicial, es un disparate decir eso. Y tiro arriba de la mesa, yo creo que hay dos problemas en el Poder Judicial que son muy importantes, pero muy importantes, y hasta estaría bueno capaz que en alguna tertulia o en alguna entrevista con gente del Poder Judicial conversarlo. Un problema del Poder Judicial, y lo voy a decir de manera muy sencilla, es que no leen. No leen. O sea, en el Poder Judicial no se lee. Y eso es un problema grave. ¿Y por qué no se lee? Porque los jueces no tienen equipos de trabajo, porque los jueces no tienen estructura, porque están sobrepasados de trabajo, etcétera, 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 y no se lee. O sea, todos los que ejercemos la abogacía sabemos que presentamos nosotros, nuestros colegas, documentos escritos muy fundamentados, que se estudia, y baja cualquier cosa, nadie lee nada. ¿Tá? Obviamente esto es una generalización, pero hay un problema de calidad en el Poder Judicial, ¿tá? De calidad y profesionalismo. Y eso tiene que ver con que no hay equipos. Hay juicios de que necesitarían un equipo de gente trabajando con el juez. Y los jueces son solitos, están solos. Está el juez solo y obviamente el juez no puede saber de todo, no puede leer todo, no puede estudiar todo. En otros países del mundo los jueces tienen equipos, ¿tá? Equipos de abogados que trabajan para ellos. Acá no, están solitos, o sea que creemos en un juez que puede hacerlo todo. ¿Tá? Eso es un tema que yo creo que es grave. Y el otro problema que tiene el Poder Judicial, que es un problema mucho más profundo, y eso tiene que ver con la concepción, ¿tá? muy latina, es que muchas veces creemos que los jueces, ¿tá? están para hacer justicia, ¿tá? Y a veces los jueces sienten a sí mismos que están para hacer justicia. Y esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, ni con una infiltración, ni con una ideología. Los jueces creen que están para hacer justicia, y los jueces están para aplicar el derecho. ¿Tá? Y es muy diferente aplicar el derecho que hacer justicia, muy diferente. Y ahí hay otro tema que se ve muy, en la práctica judicial se ve mucho en las sentencias, ¿tá? Donde se llega a una solución justa, pero no justa obviamente para una parte, porque obviamente que los que sabemos, o sea, no existe la justicia, ¿no? Eso es un concepto, es otra discusión, ¿no? Lo que hay es la aplicación del derecho y las garantías del debido proceso. ¿Tá? Y a veces los jueces se pierden en eso, pero son otros temas
Me gustó para mucho una más mesa de profundo. juristas, Martín. Exactamente, Esos temas es que mucho más en tiraste. serio y es mucho más profundo. ¿Tá? Es en serio y es profundo y es con respeto. ¿Tá? Y incluso los jueces tienen que ser parte de discusiones y de este nivel. Fernanda, vamos contigo. A ver, como militante del Partido Nacional, como dirigente del Partido Nacional, ¿a vos te preocupa o cuál es tu posición respecto a que el propio Partido Nacional se pronuncie al respecto, más allá de la crítica que hacía Miguel a que los periodistas preguntemos, ¿no?, sobre eso? Primero decir que me anoto para esa tertulia, Martín, porque filosofía del derecho era la materia que más me gustaba de facultad. Divina, preciosa. Divina materia. No, con respecto a la postura del partido, a ver, insisto, yo estoy esperando al momento del levantamiento de la feria judicial, a ver qué pasa y si hay pruebas de tal denuncia. Si no, creo que quien debería explicarnos por qué se hizo esa aseveración sin tener pruebas sería la senadora. Pero más allá de eso, lo que entiendo y rescato es lo valioso de que se identifique y se reconozca una forma de hacer política impregnada en todos los partidos políticos por diferentes actores, y el valor de que quienes estamos en las mismas filas de los involucrados nos manifestemos en contra, ¿no? Porque de nada sirve manifestarse en contra de esta forma de hacer política cuando está en la vereda enfrente. Claro que hay que hacerlo, pero hay que tener autoridad moral para criticar a estas prácticas en la vereda enfrente. Y para tener autoridad moral, primero hay que hacerlo con los propios. Así que el compromiso de la defensa del Estado de Derecho y de la democracia no distingue banderas políticas. Y eso es un legado. Esto, además, es lo primero que aprendemos nosotros y que levantamos como bandera política de los blancos, es el gran legado de Uribe. Así que, nada, reivindicar de nuevo el compromiso y la misma vara para todos, porque si no, quien denuncia tampoco es creíble. Ana, vamos contigo. A ver, ok. No, yo lo único que digo es que en el teórico está todo bien. Esto está desde el jueves dando vuelta. ¿Cuántos días más hay que esperar para que alguna gente diga lo que tiene que decir? Discúlpenme, no hay que esperar que abra la feria judicial. Después, si hay una denuncia, que haya una denuncia, pero nadie quiere afrontarlo. Lamentablemente, los partidos, cuando aparecen estos personajes que son nocivos para la democracia, no lo aíslan. Los ponen, siguen estando, no lo aíslan. Puede ser generalizado, puede ser. Hoy la que más lo hace es la senadora. ¿Tá? Lo hace muchos años y nunca fue aislada, siempre fue reivindicada. Entonces yo creo que hay que asumir que lamentablemente del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos nos llenamos la boca de ciertas cosas, después cuando pasan criticamos el de la vereda enfrente. No me cabe la menor duda de que si esto de la justicia lo hubiera dicho alguien del Frente Amplio, en el diario El País, El Observador y en todos lados estarían notas y más notas sobre el tema. Y preguntándole a todo el mundo. Y hoy no está. Entonces lamentablemente es una falla de declarar que vamos a hacer algo que no lo estamos haciendo. Y a mí lo que me Bueno, duele Miguel, que yo es lo en un estoy tema haciendo. álgido. Yo hablo a título personal y lo estoy haciendo. ¿Tú? Pero, a ver, vos lo estás haciendo. Yo no lo estoy cuestionando de ti. Pero lo que estoy diciendo es que la realidad es que los partidos que tienen que ser que lideran, los líderes de los partidos, tienen que aislar estas cosas. No pueden dejar pasar. Tienen que aislarlo. Y es un tema muy costoso, se ha visto en la izquierda, se ha visto en el gobierno actual, se ha visto en la coalición. No es un pasaje de un tema como el de Nisman, que podía pasar como un disparate más y chao. O aún el de Ceibal. ¿Tá? Pero no te hago los 30 otros temas. Pero este es un tema serio que ojalá en esta semana que empieza, los líderes más importantes de todos los partidos políticos salgan. Y obviamente concuerdo contigo en que vale más cuando alguien de su partido lo critica que cuando critica el de la vereda enfrente, porque lo que vale es cuando vos criticas hacia adentro y defendés la democracia, porque si no te puedo hacer historias desde el 70 y pico a la fecha que no vienen al caso. Entonces a mí me duele enormemente, ¿viste? Porque levantamos la bandera hasta que se complica, si no sé. O sea, es un tema y más en cómo va el mundo con personajes en cada uno de los países haciendo esto. Ana, te toca cerrar. Estoy muteada, ahora sí. Yo creo que, a ver,
Yo comparto que hubiera sido interesante preguntarle al presidente de la República. Con los presidentes a veces se puede y a veces no se puede, porque a veces se tiene acceso a los presidentes como periodistas y a veces no tenés acceso al presidente de la República, no te atiende cuando lo llamás. De hecho, cuando O sea, participó el sábado en el MACA, en la inauguración del Museo de Arte Latinoamericano de Achugarri, no quiso hacer declaraciones, ¿no? No quiso hablar de ningún otro tema. Exactamente, por eso. Entonces, a veces se puede, a veces no se puede. Entonces, sí, sería válido preguntárselo. Yo creo, sinceramente, tal vez en otros temas pueda tener una posición más crítica respecto, pero no, sinceramente, de verdad, no se me ocurre que si el presidente hubiera querido hacer declaraciones en Punta del Este, no le hubieran preguntado. Yo creo que sí le hubieran preguntado. Y creo que en gran medida es el motivo por el cual no quiso hacer declaraciones en Punta del Este. Entonces, nada, me parece eso. Sí, también creo, por eso digo que Graciela Bianchi es una versión exagerada de un problema muy extendido en la política. Creo que además ella, además de decir cosas que no sostienen o de las que no tiene evidencia, es muy violenta y agresiva en su manera de expresarse. Yo he recibido sus frases maravillosas, o sea, me consta que tiene esas salidas. Entonces eso lo hace como más espectacular. Pero yo creo que en todos los partidos hay políticos que dicen cosas, a ver, y no es por victimizar a los periodistas ni nada que se le parezca, que yo he dicho acá muchas veces, hacemos un montón de cosas mal y podemos hacer un montón de cosas mejor, pero sí hay algunos que tenemos bien claro cómo se dice cosas sobre determinadas profesiones o prácticas profesionales sin tener ningún elemento, somos los periodistas. O sea, históricamente los políticos dicen que le hacemos los mandados a fulano, que le hacemos los mandados a mengano, que hacemos lo que nos dice el dueño de la empresa donde trabajamos, aún alterando la verdad, y todo un montón de cosas que no son ciertas y que flotan en el aire, y que no importa cuántas veces digamos que no son ciertas, nadie nos cree, ¿no? O sea, es como, y es gratuito, y quedás como un duque diciendo eso, además, sin ningún tipo de elemento, ni prueba, ni nada, quedás como un capo, Eduardo. Que las empresas tienen una línea editorial, sí, es indudable, que la línea editorial hace, como se llama, en lo que es la teoría periodística desde hace décadas, es una teoría de la década de los 60, 70, que se llama la agenda setting, y que lo que dice es que obviamente en función de la línea editorial de un medio se destacan algunas cosas por sobre otras, y sí, porque uno tiene los ojos que tiene. Nadie está diciendo acá que el periodismo objetivo existe, creo que ningún periodista mínimamente serio y formado sostiene la existencia de la objetividad periodística, sí de la imparcialidad, y sí de la búsqueda de la utopía objetiva, porque eso no hay que dejarlo, pero me parece que es eso también, ¿no? O sea, como que ahora habla del Poder Judicial y antes dijo lo mismo de otras cosas, y otros políticos han dicho gratuitamente determinadas cosas, y sus líderes muchas veces no salieron a decir, como bien decía Fernanda, esto no se hace. Esto no es una manera de hacer política de mi partido. Esto no se hace. Eso yo lo he visto muy pocas veces, la verdad. Sería buenísimo que pasara, pero no, de verdad no lo vi en el presidente actual, ni esta vez, ni las anteriores, que Graciela Bianchi dijo las cosas que dijo. Creo que le es funcional en algún punto, como lo son funcionales los personajes que ocupan ese espacio en el imaginario, porque distraen, porque nos llevan a los periodistas y a la gente a hablar de otras cosas, porque por esta cosa que decía Martín del ruido y superficialidad es un truco maravilloso para distraer la atención de cosas más importantes, pero en todos los partidos hay, creo sí, y ahí sí, a una autocrítica profesional, que los periodistas deberíamos tratar de encontrar un equilibrio. Nos seducen demasiado fuertemente las frases excesivamente fuertes o excesivamente escandalosas. Por momentos nos ciega como al venado las luces de los autos y dejamos de respirar hondo y de decir, che, esto es pura luces de colores. Capaz que hay que mirar justamente para el lugar que está oscuro, no de dónde vienen los focos. Ahí le doy, o sea, creo que ahí es una cosa que es una oportunidad para revisar.
¿sí? Que me parece que es importante pensar que a veces los periodistas somos funcionales a determinadas espectacularidades para distraer. Ya seguimos, hay otros temas para discutir en esta tertulia.